Señor les bendiga, amada iglesia, damos gracias a Dios por este día. Hoy es día domingo, día del Señor, y pues estamos agradecidos, ¿verdad? Agradecidos con Él por sus cuidados, por su amor, por su misericordia. Hoy termina la cuarentena a nivel gubernamental en México. Iniciamos lo que le llaman la nueva normalidad, donde vamos a regresar a la normalidad, pero con apego a los cuidados de salud, ¿verdad? Damos gracias a Dios porque creemos que hasta aquí Dios nos ha ayudado. Vamos así a entrar a la palabra, hermanos. Hoy tenemos un tema muy importante, muy interesante, y creemos que la palabra es viva, que la palabra es eficaz. Cada que se predica la palabra, estamos predicando la voluntad de Dios. Amén. Y la palabra es, como les he dicho, es normativa y nos enseña, pero ya que nos enseña también nos recuerda todas las cosas. Amén. Así que vamos a orar, y antes de orar vamos a leer un texto en Efesios capítulo 4, versículo 11 al 16. Efesios 4, 11 al 16. Vamos a ver qué nos enseña aquí el apóstol Pablo de parte de Dios. Dice así la bendita palabra de Dios: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Les invito a que me acompañen a hacer una oración. Padre, en este momento te damos gracias por la vida, gracias por la salud, gracias por los cuidados, gracias porque hasta aquí nos has ayudado. Creemos que nos seguirás ayudando, porque Señor, los que confían en ti no serán avergonzados. Se va a estar compartiendo en este momento tu palabra, se ha leído ya tu palabra, ayúdame a explicar tu palabra, esa verdad espiritual que tú ya has puesto, Señor, en tu palabra para que se comparta. En el nombre de Jesús, y que la palabra una vez compartida dé fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Que tu iglesia la entienda, Señor, y que tu iglesia la ponga por obra, para que, Señor, seamos cada día más agradables a ti en todo. Amén y amén. Gracias, Señor. Señor les bendiga, y quiero hablarles hoy del tema de las responsabilidades del cristiano. Miren, lo que aquí nos está explicando el apóstol Pablo es algo sobre el propósito de Dios para cada una de las personas. Cuando no tenemos a Cristo estamos muertos, ya se los he explicado en otras prédicas. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. En el momento que Cristo muere en la cruz, vence al diablo y su sangre preciosa nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Pero para que eso se concrete, la gente tiene que saber el mensaje. Desde Jerusalén los apóstoles salieron, la iglesia primitiva salió, y al paso de los siglos se predicó el evangelio hasta que llegó a mi vida y a tu vida, y a nuestra vida. Y oímos el evangelio, creímos el evangelio, nos arrepentimos de nuestros pecados, le pedimos perdón a Dios y le recibimos como Señor y Salvador. En ese momento obró Dios un milagro que se llama el nuevo nacimiento, donde las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero muchas veces nos quedamos en esa etapa, en la etapa de que yo ya nací de nuevo. Es más, hasta muchos dicen yo ya hasta me bauticé en agua. Pero aquí lo que el apóstol Pablo está diciendo es que la voluntad de Dios es que crezcamos y que seamos responsables y maduros. Hace mucho tiempo me gustaba mucho cuando yo apenas empecé mi caminar en Cristo hace 18 años, que te entregaban folletitos de esos de chip, no sé cuántos los conocen, donde venía ilustrado un tema y te hablaban de textos bíblicos y te explicaban
al final de cuentas que Dios te amaba y que que éramos pecadores porque todos habíamos pecado, y después te invitaban a entregar tu vida a Cristo. Pero lo que me gustaba de estos folletos es que no se quedaban ahí, y es a lo que hoy quiero referirme. Dios no quiere que nos quedemos ahí. ¿Y qué hacían estos folletos? Te decían, ahora que has entregado tu vida a Cristo, tienes que seguir creciendo. Tienes, en otras palabras, nuevas responsabilidades, nuevas actividades que te van a hacer crecer, que te van a hacer madurar. Y esto a mí me gustó mucho porque lo ilustraban e invitaban a conseguir ese libro que se llamaba El Siguiente Paso. Y salía ilustrado desde un bebé, que es el nuevo nacimiento en Cristo. Después pasaba ese bebé y crecía y se convertía en un adolescente, un joven. Después en un señor adulto y hasta el último en un guerrero, con todo y su armadura y listo para la batalla. Y esta ilustración me gustó cuando yo recién entregué mi vida a Cristo, porque dije, la salvación no es un punto de llegada, sino es un punto de partida. Es decir, si ya fuiste salvo, si ya entregaste tu vida a Cristo, ahora tienes que crecer, ahora tienes que madurar, ahora tienes que ser responsable. Porque ahora lo que he aprendido en el Evangelio es que la salvación es gratuita, pero lo que cuesta es la retención de la salvación. Es decir, Dios te entrega la salvación, pero tú tienes que cuidar de tu salvación con temor y temblor. ¿Cómo cuido? Sabiendo lo que Dios dice al leer su palabra y teniendo cuidado de lo que Él dice, siendo obediente, siendo responsable de esos cuidados espirituales. Hoy quiero hablarles acerca de esto. En la vida vemos muchos casos, ¿verdad?, de irresponsabilidad que a muchos nos duele, a muchos nos molesta, y decimos, ¿cómo puede haber gente tan irresponsable? Vemos padres que golpean, padres que insultan, padres que se gastan el dinero, ¿verdad?, en vicios. Hace poco viajé, ¿verdad?, a la ciudad de un puerto que se llama San Felipe, y también me llamó la atención que había mucha necesidad, muchos niños con padres que están siendo pues abusados, ¿verdad?, en cuanto a golpes, gritos y demás, ¿verdad?, y ahorita están en una casa hogar. Y yo pensaba, cuánta irresponsabilidad. Bueno, de la misma manera que en la sociedad nos damos cuenta que hay irresponsabilidades, lo mismo pasa con la vida cristiana. Dios se da cuenta y en la iglesia nos damos cuenta, y tú mismo te das cuenta si estás siendo responsable o irresponsable con tu vida cristiana. Y eso es a lo que hoy quiero hablarles, porque la irresponsabilidad se ve en todas partes, se ve en los padres, se ve en los empleados, se ve en los patrones, se ve en los jóvenes. Por ejemplo, los jóvenes muchas veces se les manda a las escuelas y los padres hacen grandes sacrificios y ellos no lo aprovechan. Engañan a los padres diciendo, sí estoy yendo a la escuela, sí estoy haciendo las tareas, y están en otros lados menos en la escuela. ¿Verdad? Los gobiernos, se ha visto mucho en la irresponsabilidad gubernamental. ¿Por qué? Porque en vez de gastar el dinero en lo que es, lo gastan en otros fines, ¿verdad?, y para su propio provecho. Entonces, ¿cómo podemos entender lo que nos está explicando aquí el apóstol Pablo? Básicamente nos está diciendo que Dios ha puesto personas a nuestro cuidado. Por ejemplo, en el 11 dice, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Y el versículo 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. En el momento que tú entregas tu vida a Cristo, pasas a ser santo. Santo es apartado para Dios, es santificado. Y el trabajo, entre otros muchos de los ministros, como pastores, evangelistas, pastores y maestros, es perfeccionarte a ti. Es decir, darte el mensaje que Dios da a través de su palabra, que tú lo escuches, que tú lo entiendas, pero que tú también lo pongas por obra. Eso es perfeccionarse en la obra del ministerio y que llegues a hacer lo que Dios tiene para ti. Dice versículo 13, versículo 12, para la edificación del cuerpo de Cristo. Versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto,
a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, cuando entregas tu vida a Cristo eres un bebé, pero no te debes de quedar como bebé. Debes de crecer, debes de madurar. Y eso solo se logra siendo responsable en tu vida cristiana. Hay cristianos que me han tocado que ves, no estoy orando, no estoy leyendo la Biblia, no estoy ayunando. Ese es un indicio de irresponsabilidad porque no estás cuidando tu vida espiritual. Entonces, las responsabilidades del cristiano, vamos a estar hablando de ese tema, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el mismo Jesucristo lo ilustró en la parábola de los talentos. Dios te entrega la salvación, Dios te entrega una familia, Dios te entrega un recurso y tú tienes que ser responsable con lo que Dios te ha dado. Acompáñenme a esa parábola que se encuentra en Mateo 25 para poder ilustrar esta enseñanza que nos dice el apóstol Pablo, que crezcamos. Aquí en Mateo capítulo 25, nuestro Señor Jesucristo lo ilustró de esta manera o lo enseñó de esta manera sobre la parábola de los talentos. Algo que se le ha entregado a alguien y que al final de cuentas se le va a pedir una rendición de cuentas. Dice el versículo 14: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegó también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Bueno, para los que no habían oído esta historia, hoy se las estoy presentando, es nueva. En los que ya lo han oído, recuerden que no caigamos en el error de ya me lo sé. Miren, esta enseñanza tiene una verdad espiritual que hoy quiero que Dios nos la recuerde, ¿verdad? Y esa es que en esta historia el que está entregando representa a Dios. Dios nos entrega la vida y la vida es tiempo de vida, y es un recurso que nos está dando Dios. Nos entrega una sabiduría que tenemos que ir desarrollando, nos entrega una familia que tenemos que cuidar, nos entrega muchas cosas el Señor. Y entonces dice: conforme a su capacidad, a uno le dio, dice la palabra del Señor, dice el versículo 15, a uno le dio 5 talentos, a otro 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. ¿Ok? Y al fin de cuentas él se va, pero dice que después regresa. Y si ustedes se dan cuenta, Cristo vino al mundo a morir en la cruz, y estamos viviendo un tiempo de espera, donde estamos esperando que Cristo venga. Y cuando venga Cristo vamos a rendirle cuentas por lo que hemos hecho en esta tierra y cómo invertimos nuestro tiempo
y qué tan responsables o irresponsables fuimos con lo que Dios nos dio. Entonces Dios quiere que crezcamos y seamos responsables y maduros. Por ejemplo, ¿en qué áreas nosotros tenemos que ser responsables? La responsabilidad espiritual, número 1. Es decir, Dios nos entregó vida estando muertos en nuestros delitos y pecados, pero es nuestro deber y nuestra responsabilidad cultivar la vida cristiana, cultivar la vida espiritual, tener esa comunión con Dios constantemente. ¿Y cómo lo logramos? Pues al orar. Orar es platicar con Dios. ¿Cómo lo logramos? A leer la Biblia para estar más aprendiendo más de su palabra y entendiendo más su voluntad, ayunando, ¿verdad? Rindiéndole cultos a Dios y teniendo comunión con Él constantemente. Entonces, la primera responsabilidad cristiana que viene a nuestras vidas, y no es responsabilidad del pastor, no es responsabilidad de tu padre o de tu madre, no es responsabilidad de alguien externo, es tu responsabilidad, es espiritual. Debes de cuidar tu salvación con temor y temblor, en obediencia a Dios. Entonces, la segunda responsabilidad que yo veo, hermanos, que también Dios está interesado, es la responsabilidad cívica, es decir, con el prójimo. Nosotros los cristianos debemos de ser las personas más responsables, las personas más cumplidas, las personas más trabajadoras. Digo debemos porque a veces fallamos, porque también somos humanos, pero para eso dice el apóstol Pablo que se nos está enseñando, para que crezcamos a la estatura de la plenitud del varón perfecto, es decir, de Cristo, que nos parezcamos cada día a Cristo. Si fallamos, le pedimos perdón, pero se nos vuelve a presentar otra oportunidad y la tenemos que aprovechar. Tenemos que ser respetuosos a nuestras autoridades, como ya se los he dicho, con nuestro prójimo. Es decir, nosotros debemos de ser las personas más éticas y morales que hay en esta tierra, y no al revés. No, el cristianismo no es la licencia para pecar y decir, como yo soy cristiano y como Dios está conmigo, puedo hacer lo que yo quiera. Eso no es. Eso se llama irresponsabilidad. Pagar nuestras deudas, pagar nuestros impuestos, no robarnos la luz, no robarnos el agua, todo lo que implica lo honesto. Por eso dice el apóstol Pablo, en esto piensen, en todo lo justo, en todo lo amable, en todo lo puro, en todo lo honesto. Tercera responsabilidad cristiana, la responsabilidad ética moral. Aquí, hermanos, es algo interno, es vivir decorosamente, es vivir rectamente, honestamente. Y esto es importante porque hay cosas que no lo ve la gente. Podemos vivir una doble vida, podemos vivir una mentira y nosotros decir qué inteligentes somos. Estamos engañando a todos. Pero como ya se los he dicho en otras predicaciones, Dios no puede ser burlado. Entonces, la responsabilidad ética y moral es ser íntegro en todo tiempo, bajo cualquier circunstancia. Aunque nadie nos vea en lo público y en lo privado, debo de ser íntegro. Debo ser íntegro en lo que veo, debo ser íntegro en lo que escucho, debo ser íntegro en lo que creo, porque estoy sabiendo y entendiendo que el que me está viendo es Dios. Entonces, esa es ya llevamos 3 responsabilidades. Y otra de las responsabilidades, hermanos, que yo veo que tenemos que hacer como cristianos es la responsabilidad financiera. ¿Por qué manejamos esto? Porque esto también lo marca la palabra de Dios. Lo que debemos de entender es que las reglas no las ponemos nosotros, no es una invención del hombre. Por ejemplo, ¿dónde aprendimos que Cristo vino al mundo? A leer su palabra. ¿Dónde aprendimos que Dios quiere que oremos? A leer su palabra. ¿Dónde leímos que a Dios le gusta que le cantemos y que cuando alabemos aplaudamos? En la Escritura. La Escritura nos enseña todo, nos enseña cómo adorar, cómo cantar. Dice, si está alguno triste, ore; si alguno está alegre, cante alabanza. Entonces la palabra es viva y eficaz y la palabra nos instruye. Y uno de los temas que trata y que muchas veces el cristiano es irresponsable es en su mayordomía financiera, en la responsabilidad financiera. Se está viendo muchas veces ese descuido, no sé a qué nivel, pero es un descuido muy fuerte. Entonces Dios, hermanos, quiere que seamos responsables en suplir financieramente, fielmente y sistemáticamente para el sostenimiento
e impulso de la obra de Dios. La obra de Dios cuesta, tener pastores cuesta, tener un templo o edificar un templo cuesta, pagar los gastos cuesta, salir a llevar el evangelio a otras comunidades cuesta, salir de este país y llevar el evangelio a otros pobladores en otros países cuesta. Entonces esto también lo tenemos que entender, porque muchas veces divorciamos esto y decimos, pues yo quiero todos los beneficios de Dios, pero no estoy dispuesto a dar. Y eso se llama una irresponsabilidad. Y también se llama, como dice el apóstol Pablo, que nos está explicando aquí en Efesios, dice, para no ser niños. Fíjense lo que nos está explicando aquí el apóstol Pablo, que es voluntad de Dios, no ser niños. Un niño muchas veces no sabe muchas cosas. Un niño muchas veces es muy feliz porque tiene padres responsables, porque no se alcanza a dar cuenta de la magnitud de los problemas que enfrentamos y vivimos como sociedad. Pero llega un momento donde crece y ese niño no se puede quedar con la mentalidad de niño. Ese adulto no se puede quedar con la mentalidad, o ese varón o esa dama no se puede quedar con la mentalidad de que todo es color de rosa. Tiene que salir a ganarse la vida, tiene que responsabilizarse. Si llega a casarse, tiene que responsabilizarse de la esposa, de los hijos. Es una responsabilidad. Entonces aquí el apóstol Pablo dice y nos explica que debemos de crecer. El plan de Dios es que crezcamos. ¿Y cómo vamos a crecer? Siendo responsables en todo lo que Dios nos marca en su palabra. Nos marca en la responsabilidad espiritual. No dejes de orar, no dejes de leer la Biblia, no dejes de ayunar, no dejes de obedecer lo que dice Dios en su palabra. Responsabilidad cívica con nuestra comunidad. Tenemos que vivir dignamente. Tenemos que ser ejemplo de los creyentes y de los no creyentes en conducta y en todas las áreas. No puede ni debe de haber cristianos que no regulen su situación, que no sea que digan, ¿sabes qué? Como soy cristiano no necesito tener licencia, tengo la licencia de Dios. Eso no creemos en eso. Creemos en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo amable. Y si dices, pues yo estoy en esta situación, regula en cuanto puedas, busca la manera, pídele a Dios el recurso y Dios te va a abrir puertas para que regules. La responsabilidad ética moral también, no engañes, no adulteres, no forniques, no robes, sé justo, sé amable, sé bueno, ¿verdad? Y la responsabilidad financiera. Esta responsabilidad financiera, hermanos, viene de la misma palabra de Dios. Dios te entrega la salud, Dios te entrega la vida, Dios te pone, porque tú pides y pedimos y decimos, Señor, bendice con un trabajo para que pueda suplir las necesidades. Pero también Dios quiere que suplas la necesidad de su casa. Y no nada más hablo de las finanzas, porque Dios también quiere que tú inviertas tiempo, que inviertas tus habilidades en su obra, que inviertas físicamente también el recurso humano, ¿verdad? Muchas veces decimos no hay recurso financiero, pero nadie es tan pobre para no poder dar. Fíjense el ejemplo de la viuda. Jesús observaba todo y vio a esa viuda, dice, todos se echaban. Y fue una enseñanza para los apóstoles y sus discípulos. Dijo, pero esta viuda echó más. 2 moneditas. Y dicen los comentaristas, si tenía 2, ¿por qué no echó solamente una y con la otra tal vez le hubiera alcanzado para un pan? No sé. Pero dice, dio todo lo que tenía hasta su sustento. Y todos se quedaron sorprendidos porque dijeron, pero si vemos que otros entran grandes cantidades, pues se echan lo que les sobra. Entonces esto es interesante porque siempre tenemos para dar. Y esto debemos de verlo no como una carga, sino como una responsabilidad y como un cuidado de amor hacia Dios y su obra. Entonces, en una ocasión yo, en el 2000, llegué de aquí del DF, yo nací en el Estado de México, y en el año 2000 llegué a Tijuana, estuve ahí un tiempo en Rosarito, como un año, y cuando al poco tiempo llegué a San Felipe, ahí viví 6 años. Me llamó la atención en esas veces que andaba por el poblado recorriéndolo, llegué sin Cristo, que había negocios, por ejemplo de ropa, un negocio lo vi de ropa, que ponían un cartelón y decía,
próximamente lista de malapagas. Y yo en mi cultura nunca había visto un letrero ni algo como un anuncio así. Y yo me quedé pensando, ¿qué significará y qué efecto traerá a la comunidad? Entonces a los días volví a pasar y vi que decía una lista, X cantidad de gente, 20, 25, no sé, y decía fulano de tal con nombre y apellido, y decía la cantidad que debía en la tienda. Fulano de tal, tanto, mangano de tal, tanto, perengano, tanto. Y yo no me daba cuenta, pero como el pueblo era chico y todos se conocían, era una vergüenza pública. Y la gente inmediatamente, a los días que miraba que estaba en la lista, se corría la voz, de vergüenza iban a pagar. Y pedían disculpas y pagaban. Y entonces iban borrando lo de la lista de malas pagas. ¿Sabías tú que muchas veces así nos vemos delante de Dios? Porque a veces somos mala paga para con Dios. Dios nos da el recurso, nos da la vida, nos da el trabajo, nos da el sustento, y hacemos lo que hizo este varón en la parábola de Mateo 25. Escondemos el talento. Dios quiere que lo multipliquemos. Dios quiere que invirtamos en su obra. Dios quiere que le demos lo mejor a Él. Y muchas veces nos apaciguamos y solamente decimos hasta aquí, como este hombre que enterró lo que Dios le había dado. Y cuando llegó, le pidió cuentas a todos. Al que le había dado 5, el que había dado 5 trabajó y le multiplicó. Y le dijo, Señor, aquí están los 5, pero no nada más traigo los 5, sino traigo otros 5. ¿Sabías que cuando Dios te salva, no nada más quiere que vayas tú al cielo, quiere que vaya tu familia? Y esto es trabajo, tienes que invertir. No nada más quiere que sea tu familia, quiere que te ganes a tus vecinos. No nada más quiere que te ganes a tus vecinos, y así sucesivamente en todas las áreas. Que crezcamos a la plenitud de Cristo, al varón perfecto, para que ya no seamos niños llevados por doquier. Un niño es bien inconstante, un niño hace berrinches, un niño es egoísta. En una ocasión mi esposa y yo vivimos algo, estábamos en un grupo de amistad familiar y mi esposa, pues viendo que una niña chiquitita, 2, 3, 4 años, no sé, no tenía para dar, mi esposa sacó una moneda esperando enseñar a esa niña a dar. Le dio esa moneda a la niña y esa niña cerró el puño y le dijo mi esposa a la pastora Lupita, mija, te di ese dinero para que des a Dios. Y esa niña dijo, no voy a dar. Y nos dio más vergüenza a nosotros, porque entendimos que la niña no sabe. Pero ¿sabías que hay cristianos que ya tienen muchos años y cierran el puño para dar? Es como cuando dicen en el gobierno, andan evadiendo el fisco. Dicen, como no hay cultos, como ni hablan de eso. Pero está siendo irresponsable. El que sí lo ve todo es Dios, y Dios no puede ser burlado. Si tú quieres y has entendido que la voluntad de Dios es que crezcas en todo, tienes que ser responsable en todas las áreas. ¿Se le llamó la atención? A los que hicieron bien se les dijo, bien, buen siervo y fiel. En lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. ¿Sabías que por más riqueza que tengamos en esta tierra, no se va a comparar con la riqueza que Dios nos va a dar, con lo eterno? Por eso le dicen lo poco, era un dineral lo que les dieron, años de trabajo. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Dios está buscando fidelidad. Al otro que le dio 2, fue y le entregó 4, pero al que solamente le dio 1, no se esforzó. Y esta es la enseñanza principal. Dios quiere que seas un cristiano responsable, un cristiano fiel, un cristiano verdadero, un cristiano íntegro, que no tengas que estar haciendo las cosas por fuerza, que no tengas que tenga que estar uno llamando la atención. Tú sabes lo que debes de hacer, tú sabes cómo te debes de conducir, tú sabes lo que dice Dios en su palabra, obedécelo, hazlo y tendrás el reconocimiento de la iglesia y de Dios sobre todo. Y el último, esta persona perdió todo, perdió el talento que había desenterrado, y aparte termina diciendo, versículo 28, quítenle pues el talento y denlo al que tiene 10 talentos,
porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Escuchen bien esto, y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir. También da tristeza el último versículo, no porque Dios sea malo, sino Dios es justo, sino porque esta persona conocía a Dios. Y hay mucho cristiano que conoce a Dios, pero no le obedece, ni es fiel. Y Dios es justo, y Dios quiere que se le obedezca. Y Dios por eso nos dejó su palabra y este ejemplo, porque dice al siervo inútil. No te ha llamado Dios a inutilidad, no te ha llamado Dios a irresponsabilidad. Tienes que cuidar tu salvación con temor y temblor, tienes que ser responsable, número uno, en lo espiritual, tienes que ser responsable en lo cívico, tienes que ser responsable ético y moral, y tienes que ser responsable en lo financiero. Sostener a Dios, la obra de Dios. Dice, versículo, échenle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Y obviamente entendemos que cuando vengan los tiempos finales, Dios va a saber a quién llevar y a quién no. Aquel que se ande por la libre no recibirá la vida eterna, pero el que ande fiel y verdadero, ese va a recibir la vida eterna, porque Dios no puede ser burlado. Entonces no seamos malas pagas, porque en el momento de no dar a Dios, estamos siendo tanto irresponsables como malas pagas. ¿Qué quiere decir? Ingratos. ¿Qué quiere decir? Que no estamos dándole gracias a Dios y dando mucho de lo mucho que Él nos ha dado. Crezcamos en todas las áreas de responsabilidad cristiana, porque eso es el plan de Dios y eso le agrada a Dios. Al ser irresponsables estamos siendo ingratos, desleales y malas pagas para Dios. Te invito a inclinar tu rostro y a que reflexiones en esta palabra. No les vuelvo a decir, la palabra nos recuerda las cosas y nos las recuerda con propósito. Ponte a cuentas con Dios, arrepiéntete de verdad. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra que es viva y eficaz. Gracias, Jesucristo, por dejarnos tu palabra y enseñarnos tu palabra. Ayúdanos, Señor, a seguir creciendo en tu gracia, en tu conocimiento y a ser obedientes en todo. A ti la gloria por siempre. Levanta cristianos fieles y verdaderos en todas las áreas, cristianos preocupados por su salvación, cristianos responsables y que les duela la obra de Dios, que amen la obra de Dios, no nada más con sus palabras, sino con sus hechos y con las finanzas que tú nos estás prestando y otorgando para que seamos generosos. A ti la gloria por siempre. Amén. Vamos a entonar un canto, hermanos, que nos habla acerca de eso. Se titula Te daré lo mejor. Darle lo mejor a Dios porque Él nos ha dado lo mejor. Él pudo, siempre he pensado en esto, que Él pudo habernos mandado un ángel, un arcángel, y nos mandó lo mejor, a nuestro Señor Jesucristo. Será mucho más